y esperanza mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazles ver que el camino es tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas noches, vamos a dar lugar. Adelante, pastor. Una vez más, buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa y pues les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan en esta noche y muchas gracias también a todos los que ya tienen tiempo escuchándonos y bueno, recordándoles que estamos orando por sus peticiones, ¿verdad? Yo lo hago fielmente en mi casa y los hermanos también en los grupos de oraciones, así que estamos contentos de saber que hay un buen número de personas en toda la República que nos están escuchando. Bueno, en esta noche vamos a tener, hermanos y amigos, un tema muy importante. Va a ser en esta noche un tema interesante. Y pues les pedimos que, si usted tiene una Biblia, analice lo que vamos a estar predicando. Vamos a, como siempre, usar las Escrituras. Y antes de que yo entre al mensaje, quiero decirles, a nosotros somos de la Iglesia Bautista Monte Sinaí, en Escobedo, Nuevo León. Y quiero decirles que no somos la mejor iglesia, ni tampoco somos la única iglesia cristiana, ni somos los únicos que vamos a ir a la presencia de Dios. Yo creo que en todo mi corazón que cualquier persona, cualquier grupo de personas en cualquier parte del mundo que se ha arrepentido, que ha recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador personal, esa persona pasa a ser hijo de Dios y va a la presencia del Señor. Pero sí hay cosas que son diferentes entre algunas iglesias, entre algunas denominaciones, pero les animaría yo a cada uno de ustedes que estuviéramos en oración, rogándole a Dios, ¿verdad? Para que todo el mundo se convierta, para que nuestro país se convierta y lo que aprendamos de la Biblia lo pongamos en práctica. Hay cosas, ¿verdad?, que tal vez no estamos haciendo correctamente bien y si somos honestos y Dios nos habla, pues sería bueno que hagamos los cambios necesarios en nuestra iglesia para poder impactar más la sociedad, para que la gente pueda creer al mensaje de salvación que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado en su palabra, para que la gente se convierta, que no hagamos cosas fuera de la Biblia, cosas desordenadas para que la gente no se espante o empiece a hablar cosas que no son. Así que este tema, ¿verdad?, que vamos a tratar en esta noche es el tema, ¿qué dice la Biblia acerca de las lenguas? La palabra de Dios allá en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo número 1 al versículo número 3, dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante, mis amigos y mis hermanos, es que nosotros entendamos la importancia del amor en la vida cristiana. Este mundo está lleno de odio. Usted lo sabe bien.
de violencia, pleitos por donde quiera, crímenes donde quiera. Este mundo necesita el amor, necesita el perdón, la comprensión. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que toda la gente sabría que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Así que el apóstol Pablo está aquí hablando de la importancia del amor a la iglesia de Corintios, porque había demasiados problemas entre ellos mismos. Esta carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia fue para llamarles la atención, fue para ordenar sus vidas, para enseñarles las prioridades que la iglesia debería tener, y la prioridad era el amor y la predicación del evangelio para que la gente escuchara la verdad. Pero ellos estaban envueltos en muchas otras actividades, y entre ellas actividades que ni siquiera eran bíblicas. Ahora, en esta noche yo les pregunto, ¿las lenguas son bíblicas? ¿Qué dice en realidad la Biblia acerca de las lenguas? En primer lugar, quiero que me ponga atención en esta introducción que les voy a dar. Dios nunca habló un lenguaje fuera de el entendimiento humano. Los ángeles hablaron mensajes entendibles. Los profetas hablaron también lenguajes entendibles. Los apóstoles hablaron también lenguajes entendibles. Aún el mismo Señor Jesucristo habló con un lenguaje para que la gente le pudiera entender. Cristo habló de una manera tan sencilla, tan práctica, porque el plan de Dios es que la gente escuche el mensaje de Dios, que la gente entienda la palabra de Dios, que no queden confundidos, sino que más bien ellos puedan entender la verdad de Dios para que sus vidas sean cambiadas y transformadas. El apóstol Pablo jamás habló tampoco de una manera en que no se entendiera. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 13, donde empezamos esta lectura, el apóstol Pablo no dijo que él hablaba lenguas angélicas. El apóstol Pablo dijo, si yo hablase lenguas angélicas, no estaba diciendo que él las hablaba. Tristemente, hoy en día tenemos muchas iglesias cristianas que yo sé que si la gente se ha arrepentido, la gente ha recibido a Cristo, yo creo que hay gente sincera que comparte la palabra de Dios con aquellas personas necesitadas, pero yo creo que hay algo que está afectando el cristianismo en algunas iglesias, y es esas famosas lenguas que solamente son ruidos extraños, ruidos que no se entienden, ruidos sin ningún significado. Muchas veces hasta imitando sonidos de animales, de tal manera que hay personas que quieren acercarse a Dios, que quieren hacer lo correcto, que ya están cansadas de vivir una vida sin Dios y sin esperanza, y se acercan, y de repente, en lugar de que sean edificados, en lugar de que sean bendecidos, salen espantados y jamás quieren volver, y piensan que todas las iglesias son exactamente igual. Cuidado con esto. El apóstol Pablo está llamando la atención a esta iglesia, no la está exaltando ni alabando, le está llamando la atención. Vemos en la Biblia la primera vez que notamos la voz de Dios hacia el hombre, y déjeme decirle, estamos hablando de Dios, hablando al hombre. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, dice la Biblia allá en Génesis capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra de Dios dice que Adán y Eva desobedecieron al comer el fruto que Dios les había prohibido, y ahora Dios llama al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? Y Adán escuchó la voz de Dios, entendió el lenguaje claramente de Dios, y Adán le responde a Dios. Dios no habló de una manera extraña que no entendiera Adán. Dios quiere que todos los seres humanos entendamos lo que Él nos quiere decir. Segunda cosa, los mensajes de los ángeles fueron dados por un idioma entendible.
Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora vemos a los ángeles de Dios, enviados por Dios a dar el mensaje a María de que ella sería el instrumento para que naciera el Salvador del mundo. El ángel Gabriel traía un mensaje de Dios claro, entendible, en el idioma que podía entender María. No habló el ángel con una voz extraña o con ruidos extraños. No, el plan de Dios es que la gente entienda lo que Dios tiene para nosotros. Número 3. Este es un pasaje del cual se ha hablado mucho, y de ahí han agarrado el pretexto de hablar en lenguas curiosas, y lo han agarrado del libro de los Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Les voy a leer y ponga atención. Antes de eso dice la palabra de Dios a la iglesia primitiva, a la iglesia que estaba reunida, 120 cristianos que sacudirían al mundo con el evangelio. Dice la palabra de Dios, Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, tiene un propósito fundamental en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, para el mundo. Es llenarnos de su poder, darnos de su gracia, para predicar con denuedo el mensaje de salvación. La gente entienda ese mensaje poderoso y sencillo, se arrepienta de sus pecados, se convierta al Señor, tenga la promesa de la vida eterna, cambie su manera de vivir, cambie el rumbo de su vida, y sea una persona de bendición en la sociedad. Ese fue el plan de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora dice allá en Hechos capítulo 2, hablando cuando llegaron las lenguas repartidas, esas lenguas de fuego, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pareciera que muchos aquí le paran a la lectura, ya no ven más lo que dice el contexto y comienzan a hablar de palabras que nadie entiende, ruidos curiosos, y hasta se atreven a decir: si tú no hablas en lenguas no eres salvo. Pero escúcheme bien, la palabra de Dios sigue diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí está la clave. Dice: y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como presélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se les dio el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de perdón de pecados. Dios les llenó de su espíritu, les dio lenguas a esta iglesia, pero fueron los idiomas, aquellas personas que estaban ahí, que eran de todas partes del mundo. Cada persona escuchó en su propio idioma, en su propio lenguaje. No fueron ruidos de animales, de gatos y gallinas. Fueron idiomas, mi amigo y mi hermano que me está escuchando en esta noche. Ahora, las lenguas fueron dadas por Dios como señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Aquí vemos que los incrédulos escucharon el mensaje en su propio idioma. Ahora, allá en Primera de Corintios, donde se basan muchos en hablar esas lenguas curiosas, dice allá en Corintios capítulo 14, versículo 21 y versículo 22, dice la palabra de Dios. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Allá en Isaías 28, 11, 12, dice la palabra de Dios, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia que estaba en desorden, a esta iglesia que estaba metida en problemas, en divisiones, en celos, en envidias, incesto, borrachera y orgullo. Había un tremendo desorden en esta iglesia y había hermanos que estaban tomando el rumbo de los que muchos han tomado ahora, de hablar palabras que no se entienden, palabras, ruidos que son curiosos. Ahora el apóstol Pablo les está llamando la atención aquí, en vez de alabarles y en vez de agradecer su trabajo o su cristianismo, les está llamando más bien la atención y les aclara. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y el apóstol Pablo está citando por allá en Isaías 28 del 11 al 12. ¿Cuánta gente hoy en día dice que está hablando en unas lenguas celestiales y hace un montón de ruidos y dicen que son espirituales y que Dios los visita y empiezan a hablar a la demás gente? Si tú no hablas en lenguas, tú no eres espiritual, tú no eres salvo, tú no has conocido al Señor. Déjeme decirle, desde Dios hasta el último libro en Juan, nunca encontramos ni a ángeles, ni a profetas, ni al Señor Jesucristo, ni a Dios mismo hablando en ruidos extraños. Todos ellos hablaron de una manera entendible, de una lengua entendible, para que la gente pueda discernir el mensaje claro, divino de Dios para el provecho de los seres humanos. Ahora, en algunas congregaciones, y quisiera que no fueran muchas, especialmente quienes hablan con esos ruidos son mujeres. Ahí empiezan a hablar en medio de la congregación y a gritar y a hacer ruidos y a veces hasta tirarse en el piso y hacer un desorden que la gente nueva se espanta. Déjeme decirle lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de este tema allá en el capítulo 14, que toma este capítulo para hablar acerca de las lenguas, habla acerca de las mujeres. Mira ya en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al versículo 35, lo que dice la palabra de Dios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora dígame si el Espíritu Santo está de acuerdo, si Dios está de acuerdo en que una mujer de repente se levante y pare la predicación, o se levante y pare los cantos o las acciones de gracias y comience a hablar de una manera curiosa, haciendo ruidos de animales y cosas que nadie entiende. Si Dios está diciendo, la mujer calle en la congregación, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién tiene razón, Dios o estas mujeres que supuestamente hablan en lenguas? Yo le creo a Dios y yo creo lo que dice la Biblia en la Escritura. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a hablar palabras entendibles. Allá en 1 Corintios capítulo 14,
versículo 6 al versículo 11 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablares al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Este capítulo está más que nada reprendiendo, llamando la atención, poniendo en orden a la iglesia. El apóstol Pablo era un hombre que sabía diferentes idiomas. Él conocía a otros lugares aparte de su lugar donde él nació. Déjeme decirle, y él a la iglesia le hablaba de una manera entendible, de una manera que ellos comprendieran, porque ese es el plan de Dios, que la gente entienda el mensaje que él quiere dar, que entienda la gente cómo Dios quiere ayudarnos, qué es lo que debemos de hacer para que nos vaya bien en nuestras vidas. Ahora, allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, dice la palabra de Dios, del 14 al 19, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y estamos hablando, el significado de lengua quiere decir un idioma, un lenguaje de extranjero. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hay mucho libertinaje hoy en muchas iglesias. Mucho desorden en muchas iglesias. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden y de paz, no de confusión. Lo que estamos tratando en esta noche es animarle, mi hermano, a hacer las cosas bien, de una manera decente y ordenada. ¿Para qué? Para que la gente que vaya, escuche, se convierta, para que la iglesia sea edificada, para que la gente no tenga que murmurar y criticarnos y agarrarnos como personas locas que hemos perdido el juicio y la razón. Estamos tratando de ayudar con esto. El apóstol Pablo está consciente de esto. Y él mismo está diciendo: yo prefiero hablar 5 palabras que todos entiendan para que sean edificados, que 10,000 palabras que no entiendan. Ahora, la palabra de Dios allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al versículo 25, sigue diciendo la palabra de Dios: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mire cuánta gente piensa que el cristianismo, que los cristianos estamos mal de nuestro cerebro, que estamos locos.
por todo el desorden que hoy se hace en muchas iglesias. Hoy en los Estados Unidos hay cultos donde sueltan víboras ahí en el mismo servicio, donde ponen tinas para que vayan a vomitar, donde se tiran y se arrastran como víboras, donde se vomitan y hacen ruidos de diferentes animales. Eso no es cristianismo, no es algo decente, no es algo en orden. Déjeme decirle, la gente se espanta y en lugar de querer volver, no quieren jamás volver. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si pues la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo: pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo les pregunto, la gente que va a tu iglesia, ellos pueden decir que Dios está con ustedes. La gente que viene a nuestra iglesia, ellos podrán decir, se siente la presencia del Señor. Dios está aquí. Déjeme decirle una cosa. El cristianismo no es emoción, no es sentimiento. Cristianismo es obediencia a la palabra de Dios, es hacer las cosas como Dios manda. Nosotros hemos tenido la experiencia, y vuelvo a repetir, no somos la única iglesia cristiana, no somos la mejor iglesia del mundo. Además, quiero decirles en esta noche, quien me llevó a mí a la iglesia por primera vez fue un hermano pentecostés, me llevó a la iglesia bautista. Tengo familiares evangélicos. Conozco a muchas personas que están en otras iglesias, en otras denominaciones, y son buenas personas. Déjeme decirle una cosa, lo que queremos es ayudar. Allá en nuestra iglesia hemos tenido la experiencia de que van personas y de repente se van y dicen, es que aquí no se siente nada, aquí no hay emoción, aquí como que están medios muertos, que algo les falta, aquí les falta algo. Ellos quieren tener una experiencia así. Pero en la Biblia encontramos que los que se tiraban al piso, los que aventaban saliva por la boca, los que gritaban, los que bufaban, no eran cristianos, eran los endemoniados a quien Cristo liberaba, a quien Cristo salvaba. Ellos eran los que hacían todo ese show, no los cristianos. Los cristianos eran personas sobrias, cuerdos, que estaban predicando un mensaje claro y efectivo a toda la gente que podían encontrar en sus caminos y por las casas y en el templo, dice la palabra de Dios. Pero la gente que ha ido a nuestra iglesia con ese pensamiento y con esa idea, se sorprende, dice, bueno, pues aquí no hay lo que yo buscaba, pero ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué se arrepienten y se están bautizando tantos? Porque lo que hacemos en nuestra iglesia es predicarles un libro poderoso. Y ese libro poderoso es la palabra de Dios. Es el que cambia los corazones. Es el que hace que la gente se arrepienta. Es que la gente se convierta al Señor con todo su corazón. Allá la palabra de Dios nos enseña el poder que tiene la Biblia en la vida de la gente. Dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que cambia a la gente. No son ruidos extraños, ni emociones, ni sentimientos. Es la bendita palabra de Dios lo que cambia al ser humano. Y lo que se requiere en las iglesias es predicar la palabra de Dios de una manera sencilla y entendible para que la gente pueda saber el mensaje que Dios tiene, que les ama, que Él puede perdonar todos sus pecados y darles la vida eterna. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela para fe por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alguien le ha dicho a usted, si no hablas en lenguas no eres salvo. Si no hablas en lenguas no eres espiritual. Si no hay un show de lenguas en tu iglesia está mal. ¿Alguien le ha dicho eso? Quiero recordarle desde el principio de este mensaje. Dios nunca habló de una manera que la gente no entendiera. Ni los ángeles trajeron un mensaje curioso que no entendieran.
ni los profetas, ni los jueces, ni los apóstoles, ni Cristo, nadie, ni el apóstol Pablo, fueron mensajes claros y sencillos. No hay ni una evidencia en la Biblia de que alguien de ellos habló con ruidos extraños, de gallinas, guajolotes o gatos. Tenga mucho cuidado. No todo lo que se dice cristianismo es cristianismo. Abra sus ojos y viva la vida cristiana como Dios manda, porque es la vida que Dios verdaderamente bendice. Ahora, mi amigo que me escucha en esta noche, tal vez piensas que es una coincidencia haber sintonizado tu radio en casa o en tu camioneta o en tu carro, en tu trabajo. Dios tiene un mensaje para ti y el mensaje es que Dios te ama. Y es que esta noche es el día de tu salvación. Esta noche recibes la respuesta de tu Dios. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte la vida eterna. Él quiere solucionar el problema en tu matrimonio, con tu familia. Él quiere ayudarte en tu enfermedad. Él puede ayudarte en tus problemas económicos. Pero lo que necesitas hacer primeramente es entregarte a Cristo, mi amigo, que me escuchas en esta noche. Yo te pregunto, si tú murieras hoy o el día de mañana, ¿estarías tú seguro de que tu alma iría a la presencia de Dios? Si tú no sabes a dónde iría tu alma, déjame decirte, Dios quiere salvarte. No hay nadie en este mundo que te pueda dar una respuesta. ¿Qué hay después de la muerte más que el Señor Jesucristo, el cual dijo que hay cielo y infierno después de la muerte? Y Dios quiere salvarte del infierno a través de su Hijo Jesucristo y perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Si tú no estás seguro y quisieras tener la seguridad de ir al cielo, hay 5 cosas que tú debes de saber en esta noche. La primera de ellas dice la Biblia en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Tienes que reconocer que eres una persona pecadora. Todos hemos pecado en este mundo. Tal vez seas alcohólico. Tal vez seas una ramera, un afeminado. Tal vez hayas robado. Tal vez hayas cometido un crimen. Déjame decirte, Dios quiere que reconozcas tu pecado. Que te arrepientas de tu pecado. Y Él quiere que sepas que una persona que muere en sus pecados no puede ir al cielo con Dios. La Biblia en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú tienes la oportunidad hoy. La tercera cosa dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es malo. El pecado nos trae muchos problemas. El pecado ofende el nombre de Dios, pero a pesar de ser pecadores, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para darnos un regalo que se llama la vida eterna. Dice la Biblia, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tú puedes tener ese regalo de tener el perdón de tus pecados y la promesa de ir al cielo después de tu muerte. ¿Qué debes de hacer? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres entregarte a Cristo, mi amigo, en esta noche, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos donde estás y hazlo con todo tu corazón. Di así: Dios mío, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Le acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias por haber muerto para perdonarme y salvarme. En esta noche yo creo que usted me ha perdonado mis pecados, me ha dado mi salvación, y ahora confío que cuando venga la muerte, mi alma irá
al cielo por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración y te entregaste a Cristo en esta noche, ¿cómo nos daría gusto que nos hablaras y dijeras, pastor, yo hice esa oración? Yo en esta noche me entregué a Cristo. Tal vez no hayas entendido mucho acerca del tema que tratamos, pero lo último lo entendiste bien. Y te entregaste a Cristo. Háblanos. Tenemos el tiempo de las llamadas al aire. Queremos escuchar su necesidad para ponerla en oración. Verá su acción de gracias, a su testimonio. Queremos escucharle. Si usted recibió a Cristo. Así que es tiempo de que nos hable. Queremos sentirlo cerca de nosotros en este programa. Así que háblenos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, amigos y hermanos, es una bendición haber escuchado esta predicación de la palabra de Dios. Ahora estamos en tiempo para tomar las llamadas al aire y quiero darle los números de teléfono de aquí de cabina, que es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Si usted quiere hablar personalmente con nuestro pastor, quiero darle unos teléfonos celulares. Es el 81 10 71 93 19 o el 46 12 18 45 75. Vamos a tomar una primera llamada al aire. Sí, buenas noches. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? La hermana Florinda Treviño, de aquí de San Nicolás. De San Nicolás. Díganos, hermana, ¿en qué podemos servirle? Pues, quiero nada más darle gracias a Dios y felicitar al hermano Héctor Ávila porque tocó un tema muy importante, ¿verdad? Amén. Muy importante y muy necesario que las personas escuchen, ¿verdad? Esto. Y pues es que el Señor lo está usando grandemente. Esto Amén. se necesita. Y crea lo que es palabra de Dios santa, porque se necesita que las personas escuchen esto, ¿verdad? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice su palabra, ¿verdad? Amén. No todo el que me dice Señor. O sea, tenemos que tener cuidado con las lenguas y todas esas cosas, ¿verdad? Que no el ser cristiano es obedecer la palabra de Dios, eso es lo importante. Y Dios le bendiga al hermano Héctor Ávila, y yo lo escucho todos los viernes, y que el Señor le bendiga. Hermana, muchas gracias por su comentario, es una bendición haberla escuchado, y gracias, hermana. Le pedimos nada más que recomiende el programa para alguien más. ¿Cómo que no? Sí, hermano. Y es una bendición haberla escuchado, hermana. Dios le bendiga mucho, hasta luego, hermana. Sí. Hasta luego. Pues qué bendición escuchar este comentario. 83 75 50 51, 83 75 50 55. Vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Dios lo bendiga, hermano. ¿Con quién tenemos el gusto? La hermana Mari Castillo, ¿De dónde nos llama, hermana Mari? de aquí de Monterrey. Amén. Díganos, hermana, ¿en qué le podemos servir? Mire, a mí la predicación no me pareció, Ujú. porque el Espíritu Santo no es guajolote ni es gallina. Ujú. El Espíritu Santo hay que tener temor de él, Ujú. porque es el bautismo del Espíritu Santo, es algo muy grande. Ujú. Entonces, estaba leyendo Romanos 12:8 acerca de los dones espirituales. Sí. Y ahí vienen todos los dones que el Espíritu Santo da a los que le piden y como él quiere, ¿verdad? Así Entonces, es. el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en ese mundo ni en el otro. Así que es. la predicación no me parece. Ok. Hermana, buenas noches, habla el pastor, hermana Mari. Nada más quiero decirle que jamás hemos blasfemado. Si usted se investiga un poquito y se mete a investigar, vea No, ya. videos en Estados Unidos donde la FBI tuvo que entrar a diferentes cultos de ese tipo y donde hablaron ciertas cosas que blasfemaron en nombre de Dios, Por la Biblia dice usando que no le ese prohíbas. tipo de palabras. Así Que que no prohíbas a nadie hablar en el Espíritu Santo, dice la Biblia. lea bien su No, Biblia. ya leí No. muy bien. Ok, entonces, Yo lo bueno, bendiga, la invitamos a que un día pero- venga a hablar aquí al programa en lenguas a ver si es cierto. pero el Dios me le Espíritu bendiga. Santo Tenemos va a otras abundar, llamadas, ¿eh? hermano. Dios lo bendiga. La invitamos cuando guste venir a hablarnos en lenguas. Bueno, pues comentario, ¿verdad?, de la hermana Mari. Y bueno, gracias a Dios, ahí tenemos las líneas abiertas, 83 35 50 51, 83 35 50 55. Si usted tiene alguna petición de oración o algún comentario que hacer, márquenos, va a ser una bendición para nosotros poder escuchar, ¿verdad?, su comentario. Y gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Buenas noches, sí. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, soy la señora Petrita Olivares, Petrita, díganos de dónde nos llama. de aquí de Monterrey. Amén, díganos en qué podemos servirle.
No, me quería, por favor, también felicitarlos por su programa. Gracias. Y también para decirles que si podían hacer oración por mi hija. Claro que sí. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Lourdes Salazar Olivares. Lourdes Salazar. ¿En qué podemos servirle en oración? Ella, lo operaron de un pecho. Ujú. Y ella salió adelante porque tenía cáncer, ¿verdad? Ok. Y ella salió adelante, pero ahora del lado del pecho que le operaron, Ujú. se le hinchó mucho el brazo. Ah, ok. Lo tiene muy hinchado y no se le ha podido quitar. Vamos a estar orando por ella. Ya tomamos sus datos de su hija, de Lourdes, ¿verdad? Y vamos a orar por ella personalmente nosotros y también vamos a pasar a nuestra iglesia esa petición para ser de bendición para ustedes. Y usted ore bueno. también con fe, va a ver que Dios pronto va a darle una buena respuesta. Sí, yo también estoy orando por ella. Amén. Dios le bendiga. Igual, Dios Y le gracias bendiga. por compartirnos su Adiós. petición de oración. Vamos a estar apoyándole. Dios le bendiga mucho. Sí, muchas gracias. Hasta luego, Adiós. ánimo. 83 75 50 51, 83 75 50 55. Si usted tiene algún comentario, alguna petición de oración, háblenos. El teléfono del pastor es 81 10 71 93 19, celular, si quiere comunicarse con él. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Señora Ana María, Ana María, ¿de dónde nos llama? de San Nicolás. De San Nicolás. Dios le Sí, bendiga, hermano, díganos. para dar un testimonio de Claro que, que sí. yo Ujú. me congrego, ¿verdad?, en mi Sí. iglesia, pero una vecina me invitó a otra iglesia, Sí, a la iglesia donde va ella, ¿verdad?, Ujú. porque quiere que yo vaya con ella. sí. Precisamente allí empezaron a hablar en lenguas una señora. Ujú. Y pero yo sentí como un escalofrío, como Ujú. algo malo sentí. Sí, Y y me salí para afuera porque como yo no entendía lo que estaba diciendo, porque muy fuerte habló y pasó a enfrente, ¿verdad? Ujú. Estando el pastor hablando, Ujú. ella pasó ahí enfrente también y empezó a hablar pues de una manera muy rara que yo no entendía, ¿verdad? Pero un escalofrío me recorrió la espalda y yo me salí y jamás he vuelto ahí. Pues qué bien hizo, ¿verdad?, en salirse de ese lugar. Y bueno, la respuesta ahí está muy clara, ¿verdad? Sí, Y pues qué bendición haber escuchado su comentario. Todos los comentarios, la verdad, son muy respetados, aunque la verdad siempre va a ser la verdad. sí, amén. Amén. Pues Sí, Dios le les bendiga. bendiga. Gracias, siga escuchando nuestro programa los viernes a las 9 de la noche. Sí, claro Y- que sí, yo invito a mis vecinas, pero ninguna ha aceptado venir. Al rato va a ver qué Sigo van a escuchar. insistiendo. Claro Sí. que sí. Ánimo y adelante. Dios les Dios le bendiga. bendiga. Hasta luego. Amén. Hasta luego. Vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora Julia, Julia, díganos de dónde nos llama. de acá de Apodaca, De hermano. Apodaca, díganos en qué podemos Mira, servirle. La predicación del pastor fue algo muy interesante. Amén. Fue algo que nunca dijo el pastor que el Espíritu Santo era un guajolote y una gallina. Así es. Nunca blasfemó en ningún momento contra el Espíritu Santo, Amén. solamente dijo que las cosas se hicieran decentemente y en orden, Amén. ¿verdad? Entonces sí hay el don de hablar en lenguas, Ujú. pero se debe de hacer con decencia, En orden. sin interrumpir, Así es. ¿verdad? Porque estamos conscientes cuando hablamos unas nuevas lenguas que viene la unción del Espíritu Santo, en ese aspecto así, hablando en lenguas angelicales. Si sabemos lo que estamos haciendo, no Amén. perdemos la noción del tiempo, ni del lugar en que estamos, Amén. todo está así, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de orden, Amén. ¿verdad? Entonces estuvo muy hermosa esa predicación, hermano. Yo soy pentecostés, Ujú. tengo el don de hablar en lenguas, Amén. y es correcto lo que el hermano dijo conforme a la palabra de Dios. Amén. Así Que es. dice el hermano que en Estados Unidos, ¿verdad?, todo lo que hacen, yo creo que eso es otra cosa, como él dijo, bueno, entonces a lo mejor están poseídos y están echando fuera a los Exactamente. demonios ellos Sí. mismos, ¿verdad? Por eso está, así no es, eso no es el don Así de es. lengua. Qué bendición, ¿verdad? Que alguien pueda hablar un idioma o una lengua y que sea realmente de bendición Sí, para un grupo de personas, ¿verdad? Imagínense que pues, estuviéramos en África y que tuviéramos esa unción del Espíritu y pudiéramos hablar el idioma de las personas que están sí. enfrente y testificarles del Evangelio, de la salvación en Cristo. Eso sería
de verdad una obra grande del Espíritu Santo Maravillosa. usándonos maravillosamente. Claro, Hermana maravilloso. Julia, qué bendición su comentario. Muchas gracias, Muchas hermano, gracias. que Dios me los bendiga mucho, fue de mucha bendición. Todos y los de viernes, mucha hermana enseñanza, Julia. lo que el pastor dijo. Todos los viernes a las 9 de la noche. Amén, hermano. Dios le gracias. bendiga, hasta luego. 8375-5051, 8375-5055. Vamos a tomar una llamada más al aire. Buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? María de la Luz, María La Luz, ¿de dónde nos llama? de Guadalupe. De Guadalupe. Bienvenida, díganos en qué podemos servirle. Doy gracias a Dios por la vida del pastor. Amén. Y que el Señor lo siga usando de esa manera porque Amén. hace mucha falta esas predicaciones. Ciertamente. Yo no veo una falta de respeto al Espíritu Santo, Amén. sino que se está aclarando nada más lo que no se debe de hacer. Así es. Entonces que el Señor siga usando al pastor grandemente. Amén. Y que siga dando esas predicaciones que tanta falta hace. Amén. Qué bendición, hermana. Gracias por Dios le llamarnos. bendiga. Fue una bendición su comentario. Dios le bendiga mucho. Hasta luego. 8375-5051. 8375-5055 para que usted nos llame. Y va a ser de bendición escucharle y recibir sus peticiones de oración. Vamos a contestar una llamada más. Buenas noches. Oye, hermano. Dios le bendiga. Por mí. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Jesús, Jesús. ¿De dónde nos llama Jesús? de la Colonia Evolución. Díganos en qué podemos servirle. Es que, mire, yo estaba viendo que me valía. Me oraban todo el tiempo, pero era un centro de muerte. De muerte. Ujú. Pero yo no sabía. Ujú. Yo no miro. ¿Sí? Entonces yo me iba y yo lo miraba también. Y luego el hermano, esa persona con una capa, tenía una capa y me hacía así. Luego después supe que era la muerte. Y ¿cómo se llama? Ahora me trastorno y me siento mal. Ándale. Y quisiera que ¿Cómo se llama ustedes usted? oraran por mí. Jesús, vamos a estar orando por usted. Ya tomamos su petición. Y tenga por seguro que vamos a orar personalmente y también en la iglesia. Usted ore a Dios. ¿Recibió a Cristo en su corazón en esta noche? Sí, ahorita. Amén. Bueno, yo sé que a partir de ahora, si usted recibió a Cristo en su corazón, si lo hizo verdaderamente con fe, creyendo que Él puede salvarle y libertarle, vamos a ver, va a haber un buen resultado usted en su vida a partir de ahora. Jesús, gracias por llamarnos. Dios le bendiga. Hasta luego. Dios bendiga. Hasta luego. 8375-5051, 8375-5055 para que usted nos llame. Si usted tiene alguna petición de oración, estamos con gusto para recibir su petición y poder acompañarle en oración también. Vamos a tomar una llamada más. Buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? con Manuel. ¿Hermano qué, perdón? Manuel. Manuel. ¿De dónde nos llama, hermano? De aquí de Juárez. Díganos en qué podemos servirle. Pues hablaba nomás sobre la hermana que habló hace rato. Sí. Yo digo que nomás se debe uno comunicar para dar buenas, no para criticar. Está bien, todas las opiniones son buenas. Las críticas también a veces ayudan, siempre y cuando, verdad, estemos hablando de una verdad y una verdad bíblica, ¿verdad? Y bueno, hermano, gracias. Estuvo muy bien la predicación y también me gustó la vez pasada de las borracheras, estuvo muy... Amén. Así es. Qué bueno que le han sido de edificación, hermano. Y en internet, en YouTube, usted puede encontrar en www.youtube.com. Si usted vaya al buscador, pone Pastor Héctor Ávila Lara o Iglesia Bautista Monte Sinaí, esas predicaciones están ahí. Usted puede volverlas a escuchar y puede grabarlas y regalarlas si usted quiere, ¿verdad? A alguien más que le puedan ser de bendición. Hermano Manuel, gracias por llamarnos. Sí, Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos todavía 2 minutos casi para recibir sus llamadas. Vamos a tomar una última llamada, yo creo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Concepción Sosa. Concepción, ¿de dónde nos llama? De aquí del centro de Monterrey. Del centro, díganos en qué podemos servirle. Que si quieren, pueden hacer una oración por mí. Claro que sí, que ¿cuál es? tengo mucha tos y me lastima el estómago. Oh, sí. Aparte estoy operada de la cadera, no puedo caminar bien. Claro que sí, vamos a estar orando por usted y ya tomamos, señora Concepción, su petición. Tenga por seguro que vamos a orar por usted y anímese, descanse y por ahí tome algo, ¿verdad? Para que también sea ayudada, pero la oración, tenga por seguro que si lo hace con fe,
Dios le va a dar un resultado muy pronto. Sí, sí lo hago con fe. Perdóneme. Digo que sí lo voy a hacer con fe. Claro que sí, hermana, nosotros vamos a ayudarle, tenga ánimo, no está sola, Dios siempre está con nosotros, aún en estos tiempos más difíciles, cuando creemos que estamos solos, es cuando Dios más nos sostiene. Dios le bendiga, hermana. Gracias, muy amable, hermano. Le amamos en Cristo, anímese, Dios le bendiga mucho. Hasta luego. Última llamada. Buenas noches. Claro. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Julio César. ¿De dónde nos llamas, Julio? Sí, aquí de San Ángel Sur. Dinos en qué podemos servirte. No, fue de bendición el mensaje, ¿verdad? Sí. Y realmente sí debemos de tener el orden del Señor y el hablar en lenguas es comunión con el Señor. Amén. Y no podemos estar también, si el que tenga hablar en lenguas, no podemos orar por otro ni nada, porque realmente debemos estar orando, pero en lo que entiendan, como dice Pablo. Así es, Pablo, que sea de que todo bendición. es entendible, y debemos tener cuidado con todas las personas, porque realmente muchas se asustan en todo, y realmente tener el orden de Jesucristo como él hablaba, ¿verdad? Pero si es de bendición en orden, como usted me dijo todo, es de bendición, porque realmente sí tenemos que tener ese orden, y no estamos, el Espíritu Santo, pero no dijo nada usted, o sea, es en la Biblia todo lo que estamos leyendo. Amén. Que realmente sí debemos de saber y no asustarnos de nada, porque realmente sí, hermanas como la que habló, que habla en lenguas, pero sí es la comunión con el Padre. Amén. Comunión con el Padre, podemos estar delante de las demás, porque debe estar alguien, también las lenguas, pero alguien que el Señor pone, pero no es de bendición, pero sí es de bendición todo el mensaje. Gracias por su vida, y que realmente le dé ese doble porción para ser de bendición a todo. Ok, Dios te bendiga. Señor, que estemos poniéndonos en su... Ándale, hasta luego. Dios te bendiga, hasta luego. Hemos terminado este programa, nos escuchamos próximo viernes 9 de la noche. Radio Esperanza.